la valoración que hago, digamos, de los jueces y de la fiscalía, en principio quisiera como dividir, ¿verdad? La fiscalía desde el principio del proceso hasta la fase de vista pública donde nos quedamos, el actuar de la fiscalía fue bastante deficiente, ¿verdad? E incluso raya en lo delictivo. O sea, el tema de la fiscalía es gravísimo en este caso porque la omisión en la investigación es un delito grave, ¿verdad? Que tiene señalado una pena de prisión para un fiscal general que omite investigar un delito, ¿verdad? Entonces, si el sistema de justicia en este país funcionara, Luis Martínez tuvo que haber sido procesado o tendría, ¿verdad?, que enfrentar un proceso penal por la omisión en la investigación en este caso, ¿verdad? Y por haber omitido investigar a otros implicados, porque no era solo Francisco Flores. Esa es mi valoración de la fiscalía. Mi valoración del juez primero de instrucción es casi la misma, ¿verdad? Porque prácticamente se veía entre digamos, como compadrazgo clarísimo entre el juez primero de instrucción y el fiscal, ¿verdad? O sea, incluso el fiscal hizo peticiones para sustraer prueba del proceso y fue avalado por el juez primero de instrucción. Entonces, el actuar del juez primero de instrucción también a mí deja mucho que desear, ¿verdad? Y definitivamente tenía no solo que haber sido separado del proceso, fíjese, sino yo pienso que tuvo que haber enfrentado consecuencias jurídicas más graves, ¿verdad? El tema de las organizaciones sociales creo yo que fue bastante positivo, el actuar de las organizaciones que nos apoyaron, y son un montón, ¿verdad? Ahí tenía usted, estaba ARPAS, estaba la colectiva feminista, ¿verdad? Y otras organizaciones feministas que nos dieron su respaldo, ¿verdad? Incluso nos estuvo apoyándose Mujer, ¿verdad? Con el tema cuando sufrimos las amenazas también, ¿verdad? Mucha gente, incluso organizaciones internacionales, se mostraron interesadas en darnos apoyo, ¿verdad? Como querellantes. Creo yo que eso también fue positivo porque no solamente la presión venía de dos organizaciones, sino que se veía que había un conglomerado, ¿verdad?, de organizaciones que estaban interesadas en el caso, que estaban respaldando el actuar de la querella y que estaban pidiendo que se aclarara lo que había pasado y que se establecieran responsables, ¿verdad?, de ese desvío de fondos. Creo yo que es muy positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para iniciar la investigación contra un exfuncionario? Porque ahora él es un exfuncionario, ¿verdad? Yo creo que las autoridades ni siquiera deberían esperar la acción ciudadana, ¿verdad? Porque nosotros, más de lo que hemos dicho en diferentes medios de comunicación y que ha quedado evidenciado que cometió el delito de omisión en la investigación, yo creo que si el actual fiscal hace una auditoría del expediente del caso Francisco Flores, es muy fácil venir y determinar, ¿verdad?, o sea, la omisión que ha habido ahí. Entonces, y establecer obviamente responsabilidades y consecuencias, ¿verdad? Porque si usted como fiscal general omitió investigar un caso de tanta relevancia social, ¿verdad?, usted tiene que rendir cuentas. Entonces, usted tiene que, sobre todo porque se aparta también, no solo de su mandato constitucional, legal, se aparta de las recomendaciones que da la Asamblea Legislativa, la Comisión Investigadora de Fondos China-Taiwán, le da a él en 2 informes recomendaciones, y en el segundo informe incluso le dice: denuncio el delito de lavado de dinero cometido por Francisco Flores y otras personas, ¿verdad? Y el fiscal hace caso omiso a todos esos elementos, ¿verdad? Y se mantiene hasta el final totalmente pasivo en su rol, ¿verdad? Entonces, incluso sabe otra de las omisiones de la fiscalía nunca
se auxilió de la policía para realizar ninguna diligencia de investigación en este caso. O sea, todo fue manejado tan herméticamente, solo con el jefe de la unidad de investigación financiera, un agente auxiliar, ¿verdad? Y ya. Entonces, con un caso tan relevante, preguntémonos por qué no, ¿verdad?, echó mano de la policía, que se supone que en la persecución del delito fiscalía y policía van de la mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería ocultar? ¿Qué es lo que quería favorecer? Eso lo debe explicar el fiscal, creo yo, y si funcionaran las instituciones, así tendría que ser. Lo que sigue es, vaya, hay dos situaciones diferentes. En el proceso que se instruyó contra Francisco Flores, solo fue procesado él y nadie más. Y no se puede traer a otro en el mismo proceso, ¿verdad? Sino que el proceso judicializado tiene que concluir con un sobreseimiento definitivo por la extinción de la acción penal, porque ya un muerto, pues obviamente ya no puede enfrentar una responsabilidad penal. Entonces, eso es lo que sigue, ¿verdad? Un sobreseimiento definitivo, y eso es una forma de finalización del proceso. Entonces, pero el tema de la responsabilidad civil, cuando un imputado muere, subsiste la responsabilidad civil. Entonces, ¿pero qué? Es el juez, los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia, quienes van a establecer si lo condenan en responsabilidad civil. En todo caso, esa acción se dirigiría contra los herederos, ¿verdad? Porque obviamente él ya no puede responder más. Pero queda ese pronunciamiento, ¿verdad? O sea, cuando nosotros como querellantes presentamos el dictamen de acusación, nosotros también hicimos el ejercicio de la acción civil. Y para probar la acción civil, ¿verdad?, ofrecimos una serie de documentos y una serie de pruebas. El Tribunal Quinto de Sentencia tiene, luego de decretar el sobreseimiento definitivo por la extinción de la acción penal, pronunciarse si tiene por acreditada la responsabilidad civil o si la va a descartar, ¿verdad? Esa es una decisión que depende de ellos. Y la responsabilidad civil fue ejercida por la querella hasta por un monto de 15 millones de dólares, ¿verdad?, que es el total de lo que no se encuentra respaldo en las instituciones. Desde el inicio del proceso, nosotros encontramos una gran resistencia por parte del juez y por parte de la fiscalía. Entonces, no nos sorprendió que en la audiencia preliminar la petición común de la defensa y de la fiscalía fuera que se analizara si era válido que permaneciéramos en el proceso, ¿verdad? Entonces, difícil, yo creo que difícil, ¿verdad? Porque que a uno no lo quieran en un lugar es complicado. Sin embargo, creo que estábamos claros que teníamos que seguir y que el límite era la ley, pues. Entonces, confiamos digamos, en el buen juicio del juez séptimo de instrucción, y él declaró que nosotros teníamos la validez para seguir actuando. Entonces, creo yo que a la larga todos esos obstáculos que nos planteó el caso fueron salvados dentro de los límites de la ley, y como se puede constatar en el proceso, creo yo que es positivo el papel que desempeñamos, ¿verdad?, como querellantes. Yo creo que tanto en lo personal como profesional fue un gran reto, ¿verdad? Por todas las implicaciones, no solo jurídicas, sino que el tema político que está presente en el proceso. Creo que fue un gran reto, pero también una gran oportunidad, ¿verdad?, para que otras organizaciones de sociedad civil se puedan sumar en la lucha efectiva y frontal contra la corrupción, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted pretenda incidir a través de un taller a que usted vaya a un proceso contra un exfuncionario acusado de corrupción y usted evidencie a partir de acciones legales concretas que el sistema de justicia no funciona, por ejemplo, ¿verdad?, que la fiscalía no cumple su rol, que se cometieron tantas violaciones al debido proceso, que hay un entramado que está favoreciendo la corrupción, ¿verdad? O sea, es
a mi criterio, mucho más impactante, ¿verdad? Y hace mucho más incidencia el involucrarse activamente y mediante acciones legales concretas en un proceso. Entonces, eso yo lo analizo en positivo desde todos los ángulos, tanto en lo personal, en lo profesional, y sí, para mí, desde que me plantearon la posibilidad de litigar en este proceso, me sentí entusiasmada, ¿verdad? Y lo vi como una oportunidad de romper, digamos, el molde y de también denunciar lo que mucha gente habla pero no puede probar, ¿verdad? Entonces nosotros con conocimiento de causa y con pruebas podemos decir, mire, el sistema de justicia cuando juzga a un poderoso se traba, ¿verdad? Se confabula para que el resultado no sea el que le manda la Constitución, no sea esclarecer la verdad, no sea erradicar la impunidad. Entonces yo creo que es muy positivo la participación en el caso. A mí me parece que las declaraciones de dirigentes altos de Arena y las mismas declaraciones del hijo del expresidente llegan bien tarde, ¿verdad? O sea, porque este proceso tiene ya 2 años de haber iniciado. ¿Por qué no en el momento en el que él se presentó, por ejemplo, la dirigencia de Arena, en vez de haberlo dejado solo, en vez de haberle incluso iniciado proceso de expulsión del partido, ¿verdad? En el momento en el más duro, en el que él ingresó, llegó a los juzgados porque tenía alerta de Interpol, ¿verdad? Todo el mundo se desvinculó de él, ¿verdad? Tanto el presidente del COENA, el mismo Norman Quijano, incluso exfuncionarios de su gobierno, como la señora María Eugenia Brizuela de Ávila, el señor Dabú, ¿verdad? Gente de su entera confianza. Cuando la Asamblea Legislativa los llamó a declarar, todos dijeron que no sabían nada de los fondos donados por China a Taiwán. Entonces, todos dijeron que si era un procedimiento irregular, que respondiera él solo. Nadie dijo, sí, miren, era para campaña política. Yo creo que si esas declaraciones las hubieran hecho oportunamente, probablemente el escenario hubiera sido diferente, ¿verdad? Entonces, aunque eso tampoco da un giro y establece que era válido lo que hizo, porque la posición oficial de China Taiwán en el proceso es que donó el dinero para proyectos sociales. En ningún momento China Taiwán ha dicho de manera oficial que lo dio para campaña política. Entonces, las declaraciones de Arena no tienen ningún sustento en términos jurídicos. Y efecto ya en términos de empatía o en términos humanos tampoco. O sea, al expresidente, ¿de qué le sirve ahora que digan que ellos tuvieron el dinero? Ya no les sirve de nada esas aclaraciones, y creo yo que más vienen como a seguir en ese juego político, digamos, que no es para nada concordante con la realidad.